Como hemos visto al estudiar su teoría del conocimiento, Kant pensaba que no es posible conocer a Dios por medio de la racionalidad teórica, es decir, creía que no era posible demostrar racionalmente su existencia. Así pues, Kant es muy crítico con todos los argumentos que se han utilizado a lo largo de la historia para demostrar racionalmente la existencia de Dios. Kant creía que estos argumentos se pueden agrupar en tres grandes tipos. Por un lado está el argumento ontológico, en segundo lugar está el argumento cosmológico y en tercer lugar está el argumento teleológico. El argumento ontológico, que debemos en su formulación inicial a Anselmo de Canterbury, es un argumento a priori, parte de la definición de Dios, no recurre por tanto a la experiencia. Como sabes, este argumento dice que, por definición, es un ser absolutamente perfecto, y por lo tanto no le puede faltar ninguna perfección, incluida la de existir. Si Dios no existiese, le faltaría una perfección, y por tanto la definición sería contradictoria. Pues bien, Kant cree que este argumento no es válido, porque él cree que está cometiendo un error. Kant piensa que en la esencia de Dios no está su existencia, porque él cree que no es un atributo el hecho de existir. Así pues, que algo exista o no exista, dice Kant, no añade nada al contenido del concepto. Y lo ejemplifica de la siguiente manera. Dice Kant, 100 euros imaginarios tienen las mismas propiedades que 100 euros reales. Lo único que los diferencia es que los 100 euros reales existen. Pues lo mismo pasa con Dios. Como la existencia no es un atributo, el argumento ontológico es errado y no se puede utilizar para demostrar la existencia de Dios. El segundo tipo de argumento es el cosmológico, que viene a decir que, ya que todo tiene una causa, el universo también ha tenido que ser causado, creado por un gran artífice, que es Dios. Como recordarás, esta es básicamente la idea de la segunda vía de Tomás de Aquino, para demostrar la existencia de Dios a posteriori, partiendo de lo que vemos en el mundo. Pero para Kant este argumento tampoco es válido, porque, razona Kant, en el fondo este argumento lo que nos viene a decir es que no tiene sentido una cadena infinita de causas, porque tiene que haber un comienzo. Ese comienzo es un ser necesario, pero un ser necesario es un ser que forzosamente tiene que existir, es decir, que tiene en su esencia la necesidad. Esto, dice Kant, en el fondo es lo mismo que volver a plantear el argumento ontológico de una manera un poco diferente. Y como el argumento ontológico no es válido, pues el argumento cosmológico, dice Kant, tampoco. El tercer tipo de argumento, el argumento teleológico o físico-teológico, como lo llama Kant, viene a ser la quinta vía de Tomás de Aquino, la vía de la finalidad. Como recordarás, lo que viene a decir este argumento es que el universo es tan perfecto y tan bello, todas las cosas parecen tan bien diseñadas, que tiene que haber alguien inteligentísimo que ha sido su diseñador, su creador. Este argumento le parecía a Kant el más potente de los tres, pero también creía que era inválido, porque, razona Kant, en realidad lo que nos viene a decir es que el universo ha sido creado por un diseñador, o sea, que nos remite de nuevo al argumento cosmológico, que en el fondo es lo mismo que el argumento ontológico, y como estos dos argumentos iniciales no son válidos, pues este tampoco. En resumen, Kant cree que a Dios no se le puede demostrar con ningún razonamiento que provenga de la razón teórica, porque la razón teórica tiene un límite. Lo que podemos conocer los seres humanos tiene un límite, y ese límite es la experiencia. Si queremos acercarnos a Dios, dice Kant, no lo podemos hacer a través de la razón teórica. El único camino es el de la razón práctica, el de la moralidad. Como recordarás, al final de su razonamiento, cuando hablaba de la razón teórica y de la razón práctica, Kant nos venía a decir que la razón humana aspira a conocer la realidad en su totalidad, con tres ideas regulativas, que son el alma, el mundo y Dios. Pero ellas no se pueden conocer porque de ellas no tenemos experiencia, y por eso la razón teórica no nos puede demostrar ni si el mundo exterior existe, ni si el alma humana es inmortal, ni si Dios existe. Ahora bien, la racionalidad práctica, la que tiene que ver con la moral, sí que nos puede acercar a Dios. La racionalidad práctica en Kant, como recordarás, tiene que ver con el cumplimiento del deber.
Los seres humanos sabemos que tenemos que cumplir un deber. Lo que pasa es que los seres humanos no somos buenos. Hay en nosotros un fondo de maldad, porque aunque sabemos que debemos hacer el bien, no siempre lo hacemos. Entre nosotros, en los seres humanos, hay una especie de lucha o de tensión entre nuestras inclinaciones, los deseos que vienen de nuestro egoísmo y nuestro sentido del deber. Y hay un afán de perfeccionamiento moral que nos acercaría a la santidad si pudiéramos siempre actuar por deber, haciendo nuestra obligación. Esta lamentablemente no es la situación, porque a veces hacemos el mal. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué conexión tiene con la religión? Kant cree que la aspiración de todos los seres humanos es ser felices. Esta es un deseo natural. Aunque la ética que Kant nos propone, que es una ética del deber, no nos promete la felicidad. Una persona que siempre hiciera el bien, que siempre cumpliera con su deber, se haría digna de ser feliz, pero eso no le garantiza que pueda alcanzar la felicidad en esta vida. Por eso, dice Kant, que si queremos creer que el cumplimiento del deber va a encontrar su merecida recompensa, que es la felicidad, debemos presuponer que el alma humana sigue existiendo después de la vida y que además hay un Dios que es garante de que efectivamente esto sucede así. De hecho, Kant creía que hay tres postulados de la razón práctica, es decir, tres afirmaciones que no podemos demostrar, pero que nuestra esperanza nos anima a creer. Uno es la libertad humana. Somos libres y eso se prueba en el hecho de que somos morales, de que podemos elegir entre el bien y el mal, aunque esto no se puede demostrar con la razón teórica. En segundo lugar, está el segundo postulado de la razón práctica, que es la inmortalidad del alma, y en tercer lugar está el tercer postulado de la razón práctica, que es la existencia de Dios. Con todo esto habrás visto que la aproximación al tema de Dios de Kant está muy lejos de las religiones positivas, de las religiones reveladas, de lo que venía a decir, por ejemplo, el cristianismo basándose en la Biblia. Kant, de hecho, era bastante crítico con los ritos y creía que eran, en el fondo, supersticiones. Creía que la única manera de acercarnos verdaderamente a Dios era el fondo moral que todos tenemos, ese sentimiento del deber. Ese sentimiento del deber que encontramos en nuestro interior es el único camino que nos puede acercar a Dios. Por eso Kant está más cerca de una religión natural que de la religión revelada.